Bueno, es una pregunta que se hará a muchos visitantes asiduos de exposiciones y que conozcan la obra mía. O sea, claro, la obra mía aquí en este mismo museo y en estas paredes se mostró un proyecto muy específico relacionado con la colección del museo y con algunos de los espacios en el año 2015, o sea, hace 7 años. Aquello era lo último en lo que estaba trabajando. Esto, indudable, es una mirada al pasado, es una mirada, ya digo, la primera obra que está expuesta aquí a mi derecha es un cuadro de 1982. El periodo es justo 1982 a 1986, son 5 años en los que mi obra, diríamos, viene de una figuración abstracta bastante cromática, relacionada inevitablemente con los años 80, y bueno, de esta abstracción al poco tiempo empiezan a definirse las formas y aparecen los personajes. Y diríamos, cuando vayamos avanzando un poco en el recorrido de la exposición, veremos que de estas figuraciones con personajes animados o inanimados, cuando hablo de animados es personajes, figuras humanas, pero inanimados porque aparecen peces voladores, aparecen plantas que tienen en la composición una dimensión y un protagonismo tan como los propios personajes de esas escenas. Entonces, al final entraré en un tema de naturaleza muerta que sería en el año 1985, y acabo en el 86, en un momento en el que esas naturalezas muertas se cambian de piel y se van haciendo cada vez más indefinidas, abstractas, y entraríamos en unos trípticos de formato grande, 2,5 metros, en las que estoy ya de nuevo en la abstracción más clara y más evidente. Entonces es como un recorrido de ida y vuelta, abstracción, figuración, figuración, abstracción. Entonces diríamos, lo que de alguna forma me interesa insistir mucho, que la gente entre en el cuadro, lo recorra, lo saboree, porque hay bastante cocina, y luego, bueno, pues si le ha interesado bien, y si no, pues no pasa nada. Este cuadro yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de la composición, entendido, ya digo, en un sentido de continuar la tradición. O sea, es un cuadro que, como se ve, el formato es un formato ya grande, el espectador, en mi caso, ya se ve que está integrado, pero diríamos, ¿cuál es lo que tiene interés para mí? O sea, primero, decir, bueno, si cogemos esta mitad, vemos claramente esa relación de personajes, uno humano y otro esa flor gigantesca, ese protagonismo, que diríamos los otros personajes, aquí hay uno azul y aquí aparece otra flor, como una flor morada, que se integra y no tiene el protagonismo de aquella. Pero a mí me interesa resaltar mucho el ritmo para que una composición de este tamaño tan grande funcione. Y podríamos decir que hay como una especie de elipse, o sea, decir, yo parto de la curvatura de la flor, me empalmo con la curvatura de esta zona de paisaje, y la curva permanece y continúa con este otro personaje para acabar aquí. O sea, que diríamos que dentro, independientemente de la frontalidad de ese personaje, hay toda una dinámica. Y luego hay una profundidad, porque en algunas de estas piezas diríamos que las figuras están recortadas contra un fondo, pero aquí el fondo ya es una sugerencia de paisaje, hay como unas colinas y al fondo una estructura, una construcción, que es lo que le da al cuadro una mayor profundidad. Estamos ahora delante de 3 de las piezas que para mí definen mi manera de entender la figuración de ese momento. Si esta obra, después de 40 años, está expuesta aquí en el museo, es porque realmente tiene un interés más allá de lo anecdótico o lo puramente temporal, decir que hayan pasado 40 años. O sea, si se muestran es, por un lado, lo que he dicho, no se conocían, o no se conocen apenas, pero por otro lado, porque las obras en sí mismas tienen un interés. Entonces, hay tres formas de entenderlo. Esta escena, claramente la que está a mi izquierda, que tiene los 2 personajes y tiene la planta y tiene una especie de paisaje detrás, pero si se examina el tratamiento
de esas figuras se verá que son seres extraños, como mínimo. La que está en la parte central, que para mí es un poco icónica dentro de este momento, respondería más casi a la idea de un retrato de un niño o una niña, que en este caso que yo la llamo como una menina, y en la que, bueno, ese expresionismo más diríamos casi alemán, sale un poco a flor de pie, pero diríamos con una identidad también personal. Y luego la escena de la derecha, que es ya llega casi a lo surreal, es totalmente onírica, es ya cruda, o sea, más cruda, ya no hay plantas, en vez de plantas aparece en esta escena lo que yo llamo bichos, o sea, bichos en ese sentido, claro, de esas imágenes que no dulcifican como dulcifican las flores en las composiciones que hemos visto antes, sino que crean una tensión ya en la propia escena, que ya te lleva pues, a un terreno, ya digo, que más cercano a la pesadilla, a lo onírico y tal. Diríamos que de aquí pues vamos a saltar a ya propiamente la obra del 85-86 en la que aparece la naturaleza muerta. Hemos pasado diríamos, de una iconografía humana y un color, por así decirlo, muy intenso, muy luminoso, a otro tema, o sea, el tema del bodegón o la naturaleza muerta. Incorporo un tema dentro de la tradición clásica, pero evidentemente ya con unos planteamientos desde el punto de vista de composición que tienen un sentido primordial por el uso del color, pero un color en este caso muy sombrío, muy comedido. En el otro era todo, sí, la visceralidad, por así decirlo, en el tratamiento de la pincelada, en la soltura, en las composiciones, es mucho más evidente que en lo otro, porque la otro, quieras que no, la figura te constriñe mucho más. Aquí ya hay, sobre todo si viéramos, o si vemos el cuadro apaisado, que es mucho más referencial, porque aparece arriba un pez, abajo un pececito rojo, unas frutas, un puerro, o sea que hay referentes iconográficos, pero ya hay masas que están un poco más indefinidas, pero que desde el punto de vista de la pincelada y del color son mucho más libres. Eso se acentúa cuando voy a esta composición de la derecha, o sea, aquí es 1,80 m, esto ya son 2,5 m, pero claro, por 1,80 m de alto, y ya el espectador como que se puede meter mucho mejor en el cuadro y ver esa batalla que un cuadro de carácter, vamos a decir, más expresivo, expresionista, te lo muestra. O sea, es cocina, pero es intensidad emocional, es ya intentar que el cuadro se apodere del espectador, pero diríamos que ya inevitablemente por esa parte más, aunque sea más sombría, pero más llena de creación o de esa parte que como pintor lo tienes que llevar dentro para manifestarlo. Entonces, luego vamos a estas dos últimas, que ya los referentes desaparecen, ya no hay un elemento, aunque sea difuso, que recuerde al tema de naturalezas muertas, y es ya, por así decirlo, la abstracción en su esplendor. Y yo creo que con esto pues, terminaríamos ese recorrido en el 1986, insistiendo de que estas piezas desde el año 86 no se han vuelto a exponer. Creo que era interesante el subir a la planta superior dentro del recorrido de la colección del museo. Al final, bueno, hay una zona dedicada, diríamos, como al arte más actual o contemporáneo. Entonces, desde hace unos años en la colección permanente pues, está esta obra, también el formato ya se ve que es grande, y es curioso el título, porque el título es Sueños posibles. Estamos hablando, vamos, fue una serie que hice, la obra está fechada en el año 2000, es una obra que nos viene muy bien para entender en lo que estoy trabajando. Esta obra ya digo que es del año 2020, pero yo vuelvo a insistir, lo importante es el cuadro.
que el cuadro como entidad, el cuadro como composición, el cuadro como estructura, color y con, diríamos, la capacidad de conectar con el espectador, que eso siempre es complicado. Cuando hay menos referentes, y más en una sociedad como la que vivimos en estos momentos, que todos son pantallas y todo es narrativo, enfrentarse a una composición claramente abstracta, pero en ese sentido, en que no tiene ya nada que ver con elementos referenciales, sino estaría más con unas sensaciones que el artista las estructura, las compone, puede buscar el equilibrio, puede buscar otras cosas, pero diríamos no hay el guiño narrativo que hemos visto en las obras de ese periodo del 82 al 86. Entonces, bueno, es una obra para verla y recorrerla, pero sí que al tiempo yo creo que es también un paso para lo que fue la exposición del 2015, hace 7 años, en la que yo hago un diálogo con fragmentos de la colección del propio museo. Había unas lonas en el espacio, diríamos, donde hemos estado grabando, unas lonas de 3 metros por 2 con composiciones, diríamos, continuación de esto que vemos aquí. Pero sí que es muy interesante la intervención que hice en lo que se utiliza, el espacio que se utiliza como salón de actos. Hay expuesta en este momento porque ha pasado a formar parte de la colección, pero era un diálogo que yo establecía con un enterramiento del siglo XVI que diríamos forma parte de la colección del museo y que yo dialogaba con ello y hacía como un itinerario en el suelo que comunicaba este enterramiento con, diríamos, una lona de 5 metros en la que yo también manifestaba como esa especie de sueño positivo del más allá, en vez de tan tremendo como podía ser la iconografía, la otra iconografía. Entonces, diríamos que con esto cerramos un poco ese recorrido que nos ha llevado a un periodo concreto, pero nos ha conectado ya con lo que yo estoy haciendo en estos momentos.